Excelente. Pues buenas noches y bienvenidos de nuevo a la tercera clase en nuestro curso sobre el Catecismo Menor de Martín Lutero y cómo utilizarlo como una herramienta útil para enseñar estas verdades preciosas a sus grupos, especialmente a los jóvenes de sus grupos. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Señor Dios, en tu gran amor nos has revelado tu nombre, no solamente los títulos que te debemos llamar, sino también nos has revelado qué tipo de Dios eres, un Dios salvador, un Dios que envió a su Hijo unigénito para rescatarnos de todos nuestros pecados y ganarnos una herencia eterna contigo en el cielo. Pedimos mientras estudiamos sobre tu nombre, el gran don que es y cómo en amor podemos utilizarlo, a que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que nos empoderes también con él para poder seguir tu voluntad, que siempre es la mejor en nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Excelente. Amigos, vamos a comenzar entonces estudiando el segundo mandamiento y estoy enseñando aquí en esta primera parte de la clase de la misma forma que ustedes podrían enseñar con sus grupos, utilizando las preguntas y versículos que están en el catecismo para guiarles a las conclusiones bíblicas y correctas sobre el tema. Así que comenzando el estudio del segundo mandamiento, en este utilizamos como nuestra historia bíblica para llamar la atención Lucas 17, versículos 11 al 19. Esta es la historia de los 10 leprosos. Vamos a leer estos versículos. ¿Alguien quiere ponerse de voluntario para leer 11 al 14? Sergio levantó su mano. Sergio, adelante. Gracias. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron a el encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban caminando, quedaron limpios. Okay. Sí, como maestros, a veces en estas historias tendrán que compartir unos detalles desconocidos con los de su grupo que no tal vez entienden. Así que sería bueno explicar aquí qué es la lepra. La lepra es una enfermedad de la piel que era contagiosa y casi siempre en ese entonces terminaba en la muerte de la persona. Tenían leyes en ese día. Dios había dado leyes que los leprosos no podían tener contacto con los no leprosos. Entonces, por esa razón se quedaron a cierta distancia de Jesús, gritando. Bueno, también en las leyes de Dios sobre la lepra, si alguien pensaba que había sido sanado, curado de su lepra, tenía que presentarse ante de los sacerdotes para un examen oficial para ver si esa persona estaba limpia, ya sana de su lepra. Otro aspecto de esto era espiritual. Dios decía que los leprosos eran ceremonialmente no puros, o sea, no podían acercarse a Dios en el templo. Así que pueden imaginar la difícil situación en que estaban estos 10 hombres. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguien quiere leer versículos 15 al 19? Yo, pastor. Por favor, Lucy, gracias. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz de cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10
los que fueron limpiados, ¿dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino que este extranjero samaritano le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que en camino a los sacerdotes, los 10 fueron curados, pero solamente uno regresó para dar gracias a Jesús. Él regresó alabando a Dios en alta voz en cuello. Él era un samaritano. Los samaritanos no eran judíos, eran una raza diferente al pueblo judío y a veces tenían problemas los samaritanos y los judíos, no se llevaban bien entre sí. Pero este llegó a creer en Jesús como su Salvador. Muy bien, vamos a hacer 2 preguntas de puente entonces que nos enseñan qué tiene que ver esta historia con el segundo mandamiento. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema en esta historia? Benjamín, por favor. Gracias. Hermano. Observemos los versículos 15 y 16, palabra de Dios. Lucas 17, versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Increíble, hermano. El problema entonces. Increíble la ingratitud. Solamente uno se devolvió y lo quiso seguir con fe. Jesús se lo dice en el 19 y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque no es solamente aquí, es en el cielo, recordemos eso, la promesa. Y él creyó y se devolvió, el único, y era samaritano. Entonces, un problema es la ingratitud, sí, ¿verdad? De los otros 9 que fueron sanados también, pero no usaron el nombre de Dios para darle gracias a Él, no usaron el nombre de Jesús para darle acción de gracias. Gracias. Luis Ramírez, ¿otro problema en esta historia? Sí, bueno, leyendo bien la historia se ve muy claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se ve muy claro. El problema aquí entre Lucas, cuando dice entre el capítulo 17, yéndome aquí a la, dice que, bueno, el problema era que habían 10 hombres leprosos, o sea, que estaban enfermos. Pero eran 10 hombres que eran despreciados, 10 hombres que eran excluidos, que no se le podía acercar a nadie, 10 hombres que tenían que vivir aparte en una cueva. Y ese era el problema acá con los 10 leprosos, cuando fueron limpiados. Y la solución todavía no lo ha dicho, es que eso lo volveremos en el próximo capítulo. Pero el problema en sí es la enfermedad de estos 10 leprosos. Y que, bueno, y la solución ya viene, pues, ya viene en camino. Y que también, pues, y que también que una vez estos leprosos, para que tuvieran el certificado de buena salud, tenían que presentarse a los sacerdotes para que le dieran el certificado de fe de sanación. Es todo, profesor. Gracias, Luis. Entonces, otro problema obvio en la historia es la enfermedad de estos hombres que los iba a matar. Muy bien. ¿Se resuelve el problema entonces? Y si es así, ¿cómo? Sí, por supuesto, profesor, si me permite. No, vamos a permitir a otro, porque tenemos otros 2 estudiantes listos para aportar. Puede esperar hasta otro momento, ¿está bien? Ok. Vamos a ir con Sergio. Ok, gracias. Sergio, por favor, ¿se resuelve el problema? Y si es así, ¿cómo?
Sí, se resuelve porque Jesús le dio la importancia de la misericordia, el de perdonar, el de mirar a todos con la misma misericordia que nuestro Señor lo miró. Mm, Entonces, una de las formas que ellos vieron y se dieron cuenta de que no había distinción entre samaritano ni nada, era mostrándole la misericordia y el perdón. Y de esa forma Jesús le predicó a sus discípulos que todos son iguales, no hay diferencia porque el Evangelio es para todos y para todos hay salvación. ok. Entonces, la misericordia de Jesús sanando a todos ellos, sí se resuelve el problema. Podemos ligar esto al segundo mandamiento. Ellos trajeron su problema a Jesús en una petición, ¿verdad? Invocaron el nombre de Jesús para ayudarles y Jesús les sanó. Muy bien. Javier. Javier, no le escuchamos, hermano. Pastor, sí se resuelve el problema. Dios resuelve nuestros problemas. Inclusive, ellos fueron ante Jesús y hay que ir ante Jesús para que Él resuelva nuestros problemas y enfermedades. Ok, sí, invocar a Él en toda angustia, ¿verdad? Es algo que nos manda y nos da la promesa que Él nos va a ayudar en nuestro problema. Bien, se puede decir que la ingratitud de los otros 9 no se resolvió tanto de que sepamos nosotros. Tal vez regresaron más después para darle gracias a Jesús. Pero otro problema, el más grave, se resolvió para el samaritano. Jesús dijo al final, tu fe te ha salvado. No solamente había sido sanado de su enfermedad, había creído en Cristo como Salvador. Y eso lo salvó de sus pecados también. Y encontró en Cristo no solo un médico, sino un Salvador eterno. Muy bien. Vamos entonces a ver el mandamiento. El mandamiento es el segundo que estamos estudiando y siempre vemos en estos mandamientos un subtítulo que nos recuerda qué bendición de Dios está Dios protegiendo con este mandamiento. Todos sus mandamientos Dios los da en amor para nosotros, porque Él nos da bendiciones y quiere proteger esas bendiciones. Quiere que sean bendiciones y no causas de tropiezo, problemas en nuestras vidas espirituales. Así que la bendición que Dios protege con este mandamiento es su nombre. Vamos a leer el mandamiento juntos. El segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para De maldecir, modo que no usemos jurar, su nombre para hechizar, maldecir, jurar, mentir o hechizar, engañar, sino que lo sino que lo invoquemos invoquemos en todas en las todas las necesidades, necesidades, lo lo adoremos, alabemos alabemos y le y le demos demos gracias. gracias. Excelente. Una cosita aquí, si quieren señalar estos casos grupos, vemos el amor de Dios en este mandamiento aquí también. Dios se llama nuestro Dios. O sea, cualquier que escuche este mandamiento, Dios dice, yo soy tu Dios, yo te quiero como mío. Quiero darte mi bendición, quiero darte mi salvación. Entonces vemos el amor de Dios en llamarse nuestro Dios. Ok, les recuerdo antes de pasar a esta siguiente sección, y esta es nota al pie para ustedes que van a estar enseñando. Les enseñamos la clase pasada que una buena forma de enseñar el catecismo así es mirar un versículo bíblico, ¿verdad? Y hacer que los estudiantes lean, si es que pueden leer. Y luego utilizar preguntas sencillas para ayudarles a entenderlo, para explicar el versículo bíblico. Luego dar una ilustración. Puede ser una historia bíblica, hasta un ejemplo de la vida, un dibujo, algo que les ayuda a entender también otra vez en la verdad que han aprendido. Y luego permitir que ellos
formulen una respuesta. Y si su respuesta está un poco equivocada, pueden corregir su respuesta y agregar unas palabras o otros pensamientos. Manténganse listos y abiertos. Voy a estar utilizando este método mientras enseñamos esta siguiente parte. Ok. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si este mandamiento tiene que ver con proteger el nombre de Dios de mal uso, ¿cuál es su nombre? Y vamos a ver que primero la Biblia nos da muchos nombres diferentes para Dios. Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús, Señor, Jesucristo, es el Espíritu Santo, también es Dios. ¿Pueden ustedes pensar en otros títulos de Dios que Dios utiliza para sí mismo en su palabra? Otros títulos que Dios utiliza para sí mismo en su palabra. Benjamín, un ejemplo. Gracias. Bueno, alguna vez escuché en unos videos la palabra Joshua, Okay. algo así. Joshua. Ese es Jesús, No pero sé en el hebreo. Amén. Con razón que me llamó la Muy bien. atención. Gloria a Dios. Gracias por compartir. Excelente. Lisbeth, ¿puede pensar en otro nombre que Dios utiliza para sí mismo? Justo estaba recordando cuando Moisés le dice, ¿no? Le interroga por su nombre cuando se encuentra con Dios y Dios le dice, yo soy el que soy, respondiéndole su nombre, ¿no? Excelente. Es otro nombre que yo soy, el gran yo soy. Muy bien. Javier. Los salmos dicen que Él es el creador del cielo y la tierra. Creador es otro título que la Biblia utiliza para Dios. Muy bien. Sergio, otro ejemplo. Apocalipsis 22:13 y 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Muy bien. Alfa y Omega es otro título que Dios utiliza para sí mismo. Muy bien. Hay muchos títulos o nombres que Dios utiliza para sí mismo en su palabra y todos nos dicen algo sobre Dios, ¿verdad? Entonces, la primera respuesta aquí, ¿cuál es el nombre de Dios? Podemos colocar el nombre de Dios es todos los títulos que Dios utiliza para sí mismo en su palabra. A ver, solo estoy buscando para... Ahí está. El nombre de Dios es todos los títulos que Dios utiliza para sí mismo en su palabra. Muy bien. Pero hay otra definición también del nombre de Dios. Y vamos a ver unos versículos del libro de Juan para entender lo que es. ¿Alguien puede leer Juan 17, 6 al 8? Lisbeth, por favor. Juan 17, 6, 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ok. Muy bien. Jesús dice aquí entonces que él dio el nombre de Dios a los hombres que Dios le había dado, o sea, a los discípulos. Pero luego él equivale el nombre de Dios con otra cosa. ¿Con qué equivale el nombre de Dios aquí?
Jesús. Él les manifestó su nombre, les dio sus palabras, ¿verdad? Las palabras que me diste les he dado. Entonces, Jesús dice que el nombre de Dios son las palabras que Él les enseñó sobre Dios. A mí esa es otra verdad, que el nombre de Dios incluye todas las cosas que Dios revela sobre sí mismo en su palabra. Todas las cosas que Dios revela sobre sí mismo en su palabra. Y vamos a usar un ejemplo para mostrarles que siguen siendo así los nombres. Voy a decirles un nombre y ustedes tienen que decir qué viene a la mente cuando digo este nombre. ¿Están listos? Lionel Messi. ¿Qué vino a la mente cuando dije ese nombre? Futbolista. Futbolista. Futbolista, muy bien. ¿Otras cosas? El mejor jugador. Mejor jugador. Argentino. Argentino. Bien, ¿otras cosas? Ok, tal vez algunos de sus logros, ¿verdad? Los goles que ha metido o los campeonatos que ha ganado, FC Barcelona, su equipo pasado, etcétera. A lo mejor hasta su imagen, una foto de él vino a la mente, cómo se ve, ¿verdad? Y eso nos muestra que un nombre es más que un título, ¿verdad? Con un nombre viene toda la información que sabemos sobre la persona. Eso viene a la mente, está ligado con el nombre. Y lo mismo es cierto con Dios. Su nombre son los títulos que se utilizan para llamarle, pero es más, es toda la información de la Biblia que está ligada a él. Entonces, cuando el nombre de Dios viene a la mente, pensamos en todo lo que hizo y hace y hará para nuestra salvación. Ese es el nombre de Dios también. Así que, ¿qué podemos poner aquí? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo van a contestar? El creador. Dios, el creador todopoderoso, yo lo pondría. Ok, pero a base de este versículo que vimos, no es solamente esos títulos, ¿verdad? Es también Luis. Es lo que nos ha revelado nuestro pastor. Ese es todo lo que Excelente. Él nos reveló todos estos nombres y por lo tanto así debe llamarse. Amén. Ok. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? También es todo lo que Él revela sobre sí mismo En su palabra. en su Sí, lo que palabra. nos ha revelado en su palabra. Excelente. Es buena definición. Muy bien. Ok. Listos. ¿Janil tiene pregunta? No, pastor, quería aportar, pero si quiere podemos seguir. No, está bien. Adelante, aporta. También es un Dios de misericordia, un perdonador, un Dios salvador, un Dios que nos ama. Muchos atributos tiene Dios. Sí, y todos esos atributos son parte de su nombre, porque el nombre no es solamente el título, es quién es. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces, y voy a borrar aquí. La pregunta 42 es, ¿con qué propósito Dios nos dio su nombre? Y este tal vez es un poco más fácil de contestar. Vamos a leer este versículo, Éxodo 20, versículo 24. ¿Me haría el favor de leer este versículo, Eduardo? ¿Se escucha, Eduardo? Ok, entonces voy a pedir el favor de Zoilo. ¿Zoilo lo puede leer?
Sí, mi hermano. Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo hago que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Yo creo que ese versículo es bastante claro. ¿Por qué nos da su nombre Dios? ¿Qué quiere para nosotros? ¿Qué piensas, Luis? Bueno, ahí lo dice. Con ese nombre que nos revela, es lo que quiere que recordemos su santo nombre para que luego, cuando lo nombremos, Él vendrá a nosotros y nos bendecirá. Ahí lo dice. Ok. Sí, Dios nos da su nombre entonces para bendecirnos por medio de Él, para bendecirnos por medio de Él. Y estos otros versículos no mencionan algunas formas en que Dios nos bendice con su nombre. Al invocarlo, Él nos ayuda. Sobre todo, conociendo a quién es Dios, somos salvos, ¿verdad? Dios reveló su nombre a nosotros para salvarnos. Entonces, podemos concluir aquí, Dios nos dio su nombre para bendecirnos y salvarnos. Dios nos dio su nombre para bendecirnos y salvarnos. Excelente. Vamos a continuar entonces el siguiente. Pregunta 43. Entonces, ¿por qué maldecir es usar el nombre de Dios en una manera pecaminosa? Y aquí tal vez podemos decir una buena definición para la palabra maldecir. Maldecir es usar el nombre de Dios para pedir o desear algún mal para otro. Maldecir es usar el nombre de Dios para pedir o desear algún mal para otra persona. ¿Y por qué es malo eso? Vamos a mirar el versículo Romanos 12:14. ¿Alguien puede leer ese versículo? Lucy, ¿nos hace el favor de leer ese versículo? Sí, pastor. Dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Ok. Entonces, ¿por qué es malo maldecir con el nombre de Dios? Bendecida. Es que cuando nos hacen a veces, pastor, cuando alguien nos hace mal, el humano, humanamente lo maldice, ¿no? O en su enojo, o en su ira lo maldice, y dice que debemos bendecir, al contrario, y eso nos ayuda un montón a cada uno de nosotros a recordarnos, ¿no? Que debemos bendecir en vez de maldecir. Okay, A veces es un poco duro esa parte, pastor, porque hay un momento que alguien que le has hecho el bien te hace mal y en ese momento te sale eso y la verdad que es triste cuando nosotros caemos en esa situación. Okay. Sí, usted dijo muy bien, nuestra tendencia es querer el mal para los que nos hacen mal. Pero Dios nos ha enseñado que no es así. En su trato con nosotros le hemos hecho a Dios mucho mal, pero aún así nos amó y nos envió a un Salvador y nos reveló su nombre para bendecirnos. Entonces, ¿podemos utilizar el nombre de Dios que Él dio para bendición, para maldecir a otros? No, no puede ser. Vamos a hacer lo mismo que Dios hizo para nosotros y querer su bendición, aun de los que nos persiguen y son nuestros enemigos. Se puede utilizar un ejemplo aquí porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y siempre podemos tomar lo que Dios dio para nuestro bien y utilizarlo para mal, ¿verdad? Piensen en las manos.
Dios nos regaló las manos. Nos las regaló para el bien. O sea, para que trabajemos y para que ayudemos a otros y sirvamos a otros. Pero podemos también tomar las manos y golpear o robar. Entonces podemos usar los regalos que Dios nos da también para mal. Y Dios no quiere que hagamos eso. Eso es cierto con su nombre también. Lo dio para nuestra bendición. Así que no quiere que lo usemos para la maldición de otras personas. Vamos a poner aquí entonces la respuesta. ¿Cómo contestemos esto? ¿Por qué maldecir es usar el nombre de Dios en manera pecaminosa? Benjamín, ¿sí? ¿Quiere Bueno. contestar? Gracias. Bueno, quiero regresar a Lucas 17, 15 y 16, tema de ingratitud. De los 10 regresó solo uno, y obviamente él va a contar, a compartir, porque recordemos que la obra no es nuestra, en el corazón de las personas, es del Espíritu Santo. Y a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos agobia y nos olvidamos de la obra de Cristo en nuestras vidas y desistimos de seguir contándole a la gente las buenas noticias del Evangelio. Entonces, una respuesta sería no tomar su santo nombre como propio, o sea, que reconocer que las obras son de Dios, no nuestras, y es allí. A veces algunas personas consciente o inconscientemente utilizan la palabra de Dios como propia, entonces allí es donde estamos mintiendo a Dios y a nosotros mismos. Entonces, eso Usted sería está maldecir y adelantándose pedirle un la poco. salvación a las otras almas. Sí, está adelantándose a otro mal uso que vamos a Perdón. mencionar de este nombre de Dios. Vamos Muy a bien. contestar la pregunta Bueno, lo aquí en la siento. pantalla. Está Lo bien, siento. no Lo hay siento, problema. Andrés. No Vamos a... utilizar la Biblia en beneficio propio. Sí, vamos a contestar la pregunta aquí en la pantalla. ¿Por qué maldecir es usar el Eso es nombre no de mentir. Dios? ¿Por qué maldecir es usar el nombre de Dios en una manera pecaminosa, según lo que hemos mencionado? Sergio. Quiero hacer un pequeño ejemplo para llegar al texto bíblico. Cuando nosotros mentimos o engañamos, el mismo caso de los acusados en un juez, poner la mano encima de la Biblia, juras por Dios, aunque esté diciendo la verdad o mentira, está jurando por el nombre de Dios y tomando el nombre de Dios en vano. Y Santiago, en su capítulo 3, en su versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldiciones. Hermanos míos, esto no lo debemos hacer. Al contrario, debemos guardar en silencio y no maldecir al hermano, sino que bendecirlo. Como dice Cristo, si te pegan una mejilla, pon la otra. Ok, gracias. Sí, vamos a tratar de mentir y el engañar en otras preguntas, pero usted citó estos versículos de Santiago 3 que nos muestran por qué es malo usar el nombre de Dios para maldecir a otras personas. Y es porque el nombre de Dios nos dio para bendición, no para maldición. O sea, es usar el nombre de Dios para un propósito que Dios no quiere, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Siguiente pregunta. 45. ¿Cuándo es que jurar se convierte en un uso pecador del nombre de Dios? Ok. Bueno, ¿qué es jurar? Vamos a dar una definición de jurar primero. Jurar es una solemne promesa que decimos la verdad. Una solemne promesa que estamos diciendo la verdad. Y hay ciertas situaciones cuando es bueno jurar, es necesario jurar.
Un ejemplo sería cuando nuestras autoridades en el gobierno piden eso. Cuando están en la corte, por ejemplo, y llaman a un testigo, ese es un caso solemne, ¿verdad? Tienen que saber que estás diciendo la verdad. Así que ponen una Biblia frente al testigo y dicen, tienes que jurar que vas a decir la verdad. En tal caso, está bien para un creyente jurar. Igual en un matrimonio, es un caso serio, ¿verdad? Y hacen promesas, o sea, están jurando frente a Dios y testigos que van a amarse toda la vida. Bueno, hay ciertas situaciones en donde está bien jurar entonces, pero hay otros usos del jurar que son prohibidos por Dios. Y vamos a ver algunos de ellos utilizando estos versículos bíblicos. Favor de leer este versículo. Benjamín, ¿nos haría el favor de leer Levítico 19:12? Amén. Levítico 19, no está en pantalla, pero Levítico 19:12. No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ok. Jurar en falso. Jurar en falso. ¿Qué significa jurar en falso? Toma, acá no es. Si jurar es asegurar que estás diciendo la verdad, jurar en falso significa Mentir. Sí, jurar que estás diciendo la verdad, pero no decir la verdad. Jurar para encubrir una mentira. Jurar para encubrir una mentira. Tenemos un ejemplo de esto en la Biblia. La noche antes de morir, vinieron y arrestaron a Jesús. Y al arrestarlo, Jesús fue voluntariamente con ellos porque él sabía que debía morir por nuestra salvación. Sus discípulos se escondieron, pero más después uno de los discípulos, Pedro, le siguió a Jesús de lejos. Se encontró en el patio de la casa donde estaban juzgando a Jesús adentro y alguien se le acercó a él y dijo, ¿no eres tú uno de sus discípulos de Jesús? Y Pedro dijo, no, no lo conozco. Tenía miedo, ¿verdad?, de ser arrestado también. Entonces llegó otro y dijo, sé que yo te vi con él. Y él dijo, no, te juro que no lo conozco, no conozco a ese hombre. Luego alguien dijo, seguramente eres uno de sus discípulos porque tu acento es galileo, es de Galilea. Y él juró en el nombre de Dios que no era cierto, no conocía a Jesús. Él sí conocía a Jesús. Entonces estaba jurando con el nombre de Dios para encubrir su mentira, que no conocía a Jesús. Eso sería un ejemplo de jurar en lo falso, jurar para encubrir una mentira. Podemos agregar eso aquí entonces. Como en el caso de Pedro también, ¿no, profe? Como en el caso de Pedro también, que lo negó 3 veces. Ese fue justo el caso sería que ahí? acabo de citar. Tiene razón. Jurar es Qué pecar. pena, hermano, es que tengo mal internet, disculpe. No hay problema. Sí, ese es el ejemplo que utilicé en la Biblia para ilustrar. Jurar es pecado cuando usamos el nombre de Dios para encubrir una mentira. Ok, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. En Mateo 5, versículos 33 al 37, tenemos palabras de Jesús. Él dice que en vez de jurar por todo tipo de cosas, que vuestro hablar debe de ser sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Pues él está diciéndonos que cuando alguien dice en serio,
¿cómo debemos contestar? O sea, a veces decimos la verdad, pero es una verdad sorprendente y alguien contesta, ¿en serio? Con un poco de duda en sus ojos, ¿verdad? Y la tentación en ese entonces es convencerles con decir, sí, te lo juro por Dios, o no, te juro que no. Pero Jesús dice que jurar en tal caso no es necesario. De hecho, es pecaminoso, viene del mal. Él dice que cuando alguien dice, ¿en serio? Debemos contestar sí o no. Y eso es todo. No es necesario jurar en esas cosas. Si no es un caso serio y solemne como en la corte, el juramento no es necesario. Debemos dejar que la sí sea sí y la no sea no. Entonces, cuando se convierte en un uso pecador del nombre de Dios, podemos poner aquí, se convierte en un uso pecador de su nombre cuando juramos en su nombre innecesariamente, en situaciones cuando no es necesario. Okay. Un último ejemplo más. Les voy a contar la historia de Herodes, el rey Herodes. Él había puesto en prisión a Juan el Bautista, un predicador sobre Jesús, y luego hizo una fiesta, Herodes. Hizo una fiesta y quiso que su hija bailara para todos, mostrarles el talento de su hija. Entonces le dijo a su hija, baila por todos y yo te daré lo que me pidas, o sea, lo que me pidas, hasta la mitad del reino, dijo. Él juró darle lo que ella pidiera. ¿Por qué es malo eso? ¿Qué piensa? Porque estaba mintiendo, sabía que no lo iba a hacer. No estaba mintiendo. De hecho, él cumplió su palabra más después. Pero ¿por qué era pecado jurar sin saber lo que ella iba a pedir? Lisbeth. Que porque estaba haciendo un juramento, pero sin algo conciso a futuro. Solo ofrecía, pero no estaba como la situación clara o cierta para el futuro. Ok. Sí, sin saber el futuro, sin saber si él iba a poder cumplir con su juramento, ¿verdad? ¿Qué Sí. tal si ella pidiera un unicornio? Tendría que romper su juramento, ¿verdad? Porque no puede dar lo que no existe. ¿O qué tal si ella pidiera algo pecaminoso? Entonces tendría que o romper su juramento o pecar. Y eso es justo lo que sucedió. Su hija, de consejos de su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes no quiso matar a Juan, pero ahora se encontró en un lugar difícil. O romper mi juramento frente a todos y todos me van a decir, él miente. O matar a un hombre. Él decidió matar a un hombre. Entonces, ¿qué es otro uso pecador del juramento? Perdón, profesor, un comentario, qué pena interrumpir. También hay que tener en cuenta que no se debe hacer una promesa juramentada porque nosotros no tenemos claro cuándo Dios nos va a llamar, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, teniendo en cuenta este punto, los seres humanos no podemos hacer ese tipo de promesas porque
supongamos que Herodes haya muerto antes de lo que sucedió. Ahí Dios no lo permitió, entonces uno no puede decir. Sí, se escuchó muy entrecortado, Benjamín, pero yo creo que estaba 100% de acuerdo con lo que escuché, que el pecado aquí era él juró sin saber si iba a poder cumplir con el juramento, o sea, sin pecar, ¿verdad? Entonces, eso sería otro ejemplo de usar el nombre de Dios, que es pecaminoso, jurar en su nombre sin saber si vamos a poder cumplir con el juramento. Ok, amigos, vamos a tener que adelantarnos un poco. No tenemos tiempo esta noche para terminar la lección por completo, pero vamos a ver las preguntas y voy a mencionar algunos tips que pueden utilizar al enseñar aquí. A ver. La siguiente pregunta, ¿cómo usa la gente el nombre de Dios para mentir? En particular, esta pregunta se trata de la doctrina falsa. Entonces yo escogí la primera cita aquí, que habla de profetizar falsamente. Tal vez tengan que explicar lo que es profetizar. Es proclamar un mensaje de Dios. En nuestro tiempo es compartir un mensaje bíblico. Eso está bien, pero cuando lo hacen falsamente en el nombre de Dios, entonces está mal. Así que aquí tenemos el ejemplo de cuando personas dicen así, dice el Señor, y de hecho el Señor no lo ha dicho así. Aquí pueden utilizar cualquier ejemplo que sea común en su ambiente de un error enseñado en una iglesia, ¿verdad? Tal vez es el diezmo, ¿verdad? Algunas iglesias enseñan que con dar el diezmo, Dios te va a prosperar en todo lo que hagas. Y bueno, primero, Dios no exige el diezmo en el Nuevo Testamento, están equivocados. Segundo, Dios no promete prosperidad física a personas por cumplir el diezmo. Entonces está utilizando el nombre de Dios para mentir a la gente. Está diciendo que la Biblia dice algo que no dice de verdad. Bien, siguiente entonces, ¿cómo usan las personas el nombre de Dios al usar hechicería? Aquí tenemos una prohibición contra adivinación, agorero, sortílego, hechicero, cantador, adivino, mago, etc. Tal vez los términos esos son un poco difíciles y tendrán que explicar a sus grupos lo que son, pero piensen en esto. Adivinación, agorero, sortílego, todos tratan de adivinar el futuro. Hechicero, encantador, mago, todos ellos tratan de influenciar eventos o personas utilizando hechizos o magia. ¿Y por qué es usar mal el nombre de Dios todo esto? Porque la Biblia enseña que Dios prohíbe tales cosas. Entonces, si hay poder en ellas, no viene de Dios, viene del diablo. Y invocar el nombre de Dios en algo diabólico sería mal uso del nombre de Dios. Muy bien. Yo recomiendo entonces, hay un gráfico en sus catecismos que pueden utilizar para resumir esta última parte con sus grupos y contestar la siguiente pregunta. ¿Ok? Entonces pueden decir, vamos a repasar, ¿verdad? ¿Qué usos de su nombre prohíbe Dios en este mandamiento? Y ya aprendieron, ya memorizaron, ¿verdad? Es el maldecir, jurar, engañar, mentir, usar hechicería. Y luego pueden decir, la historia que vimos al principio de los 10 leprosos muestran cómo Dios sí quiere que utilicemos su nombre. ¿Cómo? Y ahí pueden usar el ejemplo de ellos acudieron a Jesús
con su necesidad. Dios quiere que invoquemos nosotros su nombre en oración cuando tenemos necesidad. Ese es un buen uso del nombre de Dios. Orar, pedir su ayuda. Otro ejemplo del buen uso del nombre de Dios que tenemos en esa historia es el dar gracias. Él regresó, el samaritano, para dar gracias a Jesús por lo que había hecho. Otro buen uso se ilustra en esa historia también. Cuando él estaba regresando a Jesús, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba alabando a Dios. O sea, estaba contando a todos los que podían encontrar lo que Dios había hecho por él. Ese es otro buen uso del nombre de Dios. Usarlo para alabarle, para contar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces pueden usar esa historia para ayudarles a saber cómo Dios quiere que usemos este mandamiento. Y luego pueden guiarles a usar este mandamiento como un espejo. ¿Cómo nos sirve de espejo el segundo mandamiento? Y tal vez pueden escoger algunos de estos y mostrar que hemos pecado aquí. ¿Oramos cuánto quiere Dios o no? ¿Siempre le damos gracias por todas las bendiciones que nos da o a veces somos como esos otros 9 leprosos que recibieron la bendición y se les olvidaron de quién se lo había dado? A veces hemos mentido. A veces hemos jurado en un caso cuando no era necesario, ¿verdad? Pueden usar así la ley como un espejo. En la siguiente pregunta les recomiendo que hagan algo un poco diferente. Aquí si sus estudiantes tienen un poco de conocimiento de las historias de la vida de Jesús, pueden decir, bueno, ¿cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el segundo mandamiento? La Biblia dice que nos salvó al obedecer perfectamente el segundo mandamiento en nuestro lugar. Pueden hacer la pregunta con el grupo. ¿Pueden pensar en ejemplos de Jesús obedeciendo perfectamente el segundo mandamiento? ¿Pueden dar ejemplos de eso? Y pueden pensar en ejemplos como, pues Jesús oraba mucho. A veces pasaba toda la noche en oración. Jesús nunca juró en lo falso, nunca dijo algo falso. Jesús nunca cometió ninguno de los pecados contra este mandamiento. Jesús siempre daba gracias a Dios perfectamente en nuestro lugar. Y luego enfatizar que todo eso lo hizo para salvarnos, ¿verdad? Para ganar la vida perfecta que cubre todos nuestros pecados. Ahora Dios no lo mira, porque Cristo nos ha cubierto con su perfección. También la obediencia pasiva de Cristo. Él murió en la cruz y su sangre que derramó ahí nos limpia de todos nuestros pecados contra el segundo mandamiento. Bien, vamos a encontrar esto en todos los mandamientos. Ya lo reconocieron del primer mandamiento, pero el fin de enseñar los mandamientos no es simplemente que conozcan y entiendan lo que Dios quiere de nosotros. Es que reconozcan sus pecados y también que compartamos el evangelio con ellos para que sean consolados y fortalecidos. Y luego podemos darles la dirección, la ley como guía, ¿verdad? Que necesitan. Entonces, ¿cómo nos sirve de guía el segundo mandamiento? Y utilicé el mismo gráfico aquí. Y pueden preguntar a sus estudiantes, escojan uno de estos. ¿Cómo puedes agradecer a Dios con hacerlo? Y tal vez escojan, voy a orar más. Tal vez escojan, voy a recordar a dar gracias a Dios por las bendiciones que me dio. Voy a no mentir, etcétera, etcétera. Bien. Ok, una actividad al final para consolidar lo enseñado y lo aprendido con sus grupos entonces. Y ustedes pueden contestar esta pregunta ahora. Sería buena forma de consolidar lo aprendido hasta este punto.
De todas las formas de pecar contra este mandamiento, ¿cuál es el más prevalente? El más común. ¿Qué piensa? Javier, por favor. Sí, pastor. El usar el nombre de Dios en vano. Sí. Explique, por favor. Que lo expliqué. Es que a veces juramos por Dios, creemos que Él nos respalda en nuestro hablar y muchas veces pues es un juramento, pues son palabras a la ligera que decimos y no es así. Entonces es muy común jurar en el nombre del Señor. Ok, yo estoy de acuerdo. Creo que es muy común hasta entre nosotros los creyentes usar el nombre de Dios sin significado, o sea, sin pensar en Dios, en vano, en ese sentido. Hay frases comunes como, ay por Dios, o Dios mío, ¿verdad? Y estamos usando el nombre de Dios para invocarle en esa instancia, o alabarle, o darle gracias. No. Estamos solo diciéndolo por decirlo, ¿verdad? Es otra palabra como cualquier. O hasta pensamos dentro de la iglesia cuando estamos orando juntos, cuántas veces nuestras mentes están en otra parte, distraídas. No estamos pensando sobre Dios ni su nombre cuando estamos diciéndolo. Muy común pecar así contra este mandamiento. Muy bien. Benjamín, ¿qué piensa usted? Bueno, gracias por la oportunidad. Me he dado a la tarea no de manera empática, no, simplemente a lo largo de mi vida, inclusive estos últimos años, que el Señor me ha dado la oportunidad con su palabra de sacar, a veces por mi labor continua, me encuentro con construcciones que dicen iglesias de los santos de los últimos días, universal, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Y me siento a escamparme, ando mucho en mi moto, en fin. Y me he dado cuenta que es muy común escuchar frases que dicen los que predican como el yo decreto, o yo digo, o si hoy necesito ustedes, porque yo soy su pastor, necesito casa, necesito auto, y no sé qué, y su corazón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, no lo he visto como muy común. Sin embargo, pues es complicado uno como intervenir, opinar, sino que simplemente me siento a escuchar y le pregunto al que está al lado, donde está, le hago una pregunta bíblica diciendo, bueno, ¿y por qué aquí dice, digamos, Efesios 2, 8, 9? Entonces se quedan pensando y me dicen, coloquialmente, no sé, o algo así. Y eso es lo que he notado con frecuencia. Tal vez entonces, tal vez el Pues, pecado. tiene que ser tentador, ¿no? Pero ese hermano, ese es lo que he notado. Y pues bueno, yo seré hipócrita en parte de decir que no me gusta el dinero, sí, evidentemente, y obvio, pero no lo veo con esa expectativa, que el Señor me ha bendecido todos los días con el alimento, no por la paz espiritual que por medio de su palabra. Eso también mi Señor lo tiene clarito. Y como le comenté al principio, me entristece, mi espíritu se enardece, pero físicamente me entristece ver esto. Entonces se nota mucho eso. Ok, usted citó algunos ejemplos, pero tal vez el que mencionaba aquí es que el utilizar el nombre de Dios para enseñar cosas falsas. Eso es, por ejemplo, el yo decreto, ¿verdad? Es otra enseñanza falsa, que somos dioses pequeños y podemos decretar cosas y se hagan igual que Dios hace.
Entonces, eso sí es bastante común. Hay mucha doctrina falsa en muchas iglesias diferentes. Dios nos guarde y preserve de ella. Bien. Bueno, sea lo que sea, entonces que conteste su grupo. Pueden dar El unos... engaño por él. Ok, gracias, sí. Pueden entonces asegurarles otra vez del amor de Cristo en vivir una vida perfecta en nuestro lugar, morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y luego pueden hablar con ellos sobre cómo podemos evitar pecar así. Por ejemplo, si uno tiene la tendencia de decir, ay, por Dios, o Dios mío, y usar su nombre en vano así, podemos ayudarnos entre los cristianos. Si notamos eso y traer a la persona a algún lado y decir, hey, mencionaste el nombre de Dios, pero no estabas orando ni dándole gracias, y podemos llamar la atención a otros creyentes que tienen ese problema. Si pensamos en nuestro problema es orar regularmente, movidos por el amor de Dios en salvarnos, podemos proponer orar cada vez en la mañana y cada vez cuando vamos a descansar para comenzar, o sea, mañana y noche, vamos a orar, etcétera. Pueden ayudarles a ver cómo pueden mejor guardar este mandamiento movidos por el perdón de Cristo. Bien, terminamos ahí entonces, y antes de pasar al profundizar para ustedes, ¿cuáles preguntas tienen en general sobre el segundo mandamiento? Después de estudiar juntos, ¿alguna pregunta o duda? ¿No? No, profesor. No. Ok. Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Gracias. ¿Por qué la abundancia? ¿Por qué la abundancia de tanta doctrina falsa? La Biblia no me ha dado la respuesta aún. Ok. Buena pregunta. ¿Por qué la abundancia de tanta doctrina falsa? ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Ok. Si no quieren contestar, yo estoy dispuesto a tratar de contestarla. La Biblia sí dice que debemos esperar eso. Pablo escribe a Timoteo, por ejemplo, que en estos últimos días muchos van a juntar alrededor de sí maestros engañadores que solo dicen lo que ellos quieren escuchar. Y ahí sí creo que tenemos parte del problema. Tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere escuchar la verdad, sino quiere escuchar lo que quiero escuchar. Entonces, predicadores para tener grandes multitudes están dispuestos a predicar algo que no sea bíblico para juntar a muchos, y la gente es contenta con el mensaje porque es lo que quieren escuchar, lo que quiere nuestra carne pecaminosa escuchar. Eso sería parte del problema. Otra parte es ignorancia bíblica. Muchos no estudian la Biblia, no leen lo que dice, entonces son presa fácil para personas que dicen lo falso, ¿verdad? Si suena bien, lo creen sin averiguar si está en la Biblia o no, porque no conocen sus Biblias muy bien. También parte de nuestra naturaleza pecaminosa es, sigue ciego, ¿verdad? Sigue ciego a las verdades, y hay siempre intentos de mi carne pecaminosa engañar
a mí mismo. Podríamos incluir también el diablo y el mundo en la respuesta. Ellos, los dos, tratan de convencernos de cosas que no son ciertos. Entonces, hay esas fuerzas que están trabajando en contra de la verdad también. Bueno, una breve respuesta, breve resumen de esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre el segundo mandamiento? El nombre de Dios, como Él quiere que lo usemos. Ok. Vamos a continuar al profundizar entonces. Y voy a dividirlos en grupos pequeños. Ya sé que somos un grupo pequeño, pero grupos más pequeños aún. La primera, estamos trabajando aquí con la cita de Jesús en Lucas 6 o en Mateo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es una frase muy sabia, como todas las frases que Jesús habló, ¿verdad? Pero Él está diciendo, cuando hay un problema con tu boca, el problema no está con tu boca, es con tu corazón. O sea, cuando mentimos, cuando usamos mal el nombre de Dios, el problema no está en nuestra lengua, está más bien en el corazón. El corazón y su abundancia son los que llenan la boca y salen de la boca. Ahora, las preguntas que van a contestar en grupos pequeños es, ¿cómo aplica esto a nuestro uso o abuso del nombre de Dios? ¿Y qué implica sobre el llenarnos diariamente con el Evangelio? Les divido ahora mismo en dos grupos pequeños. Ya está. ¿Pueden aceptar la invitación y platicar de esto, por favor? Javier, Benjamín, Eduardo, ¿pueden entrar en sus grupos pequeños, por favor? Yo estoy pensando de verdad que somos a veces como muy susceptibles cuando dejamos de leer la palabra de Dios, el Evangelio, y empezamos de lo que absorbemos, dejando a un lado el Evangelio, empezamos a hablar lo que tenemos luego en nuestro corazón. Y por eso, justo como hablaba con los hermanos hace un momento, cuán importante es que nos nutramos todos los días del Evangelio para que tengamos eso en nuestro corazón y así nuestra boca hable de las maravillas y no olvidemos sus promesas, porque sí, cuando vemos muchas cosas negativas de nuestro país, malas noticias, eso nos hace sentir muy mal y empezamos a hablar luego eso. Pero cuando leemos el Evangelio de sus promesas de que estas cosas tienen que pasar, pero nuestra confianza está en Dios y no en las cosas de esta tierra, entonces y hay tranquilidad y podemos dar esperanza también. Sí. Amén. Excelente comentario. Gracias por compartir. Sí, sí, siempre nuestros corazones se están llenando con algo. O nuestra carne pecaminosa y el mundo va a estar llenándolos con lo malo, ¿verdad?
Y solamente el evangelio puede reemplazar eso, llenarlo con lo bueno. Entonces, estoy de acuerdo. ¿Qué necesidad tenemos todos los días del amor de Dios en su palabra? ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Ok, ya estamos a la hora, entonces falta un minuto. Pero quería decirles, yo sé que para algunos de ustedes es una batalla memorizar. Entonces, solo quería reforzar lo que mencionamos en la clase pasada sobre la memorización. Repetir es muy importante, sea repetición verbal, repetición escrita, grabar un audio y escuchar una vez tras otra, una combinación de las tres. Eso les va a ayudar mucho, repetir. Un juego que me gusta jugar es ir borrando palabra por palabra, luego repitiendo y borrar otra palabra y repetir. Hasta que borrando todos, casi siempre ya tengo todo memorizado. A veces tengo que volver a comenzar desde el principio, pero este es un juego que pueden jugar y ayuda mucho para memorizar. También quería decirles, no se preocupen tanto si una palabra u otra se les olvida, si están fuera de orden algunas palabras. Lo más importante es hacer el esfuerzo y que tengan el sentido claro, ¿verdad? Y si hacen eso, van a estar bien, van a estar bien. ¿Qué otro tip sobre memorizar puedo mencionarles? Tal vez abrirlo para ustedes. ¿Algún tip en su trabajo de memorizar hasta ahora que les ha servido bien? Yo estoy con el audio, pastor. He hecho una grabación con el audio y con Sí. eso, pero a ver, me olvido, pastor. No es tan fácil, pero y repitiendo, escribiendo y estoy haciendo en todo momento, estoy tratando de, lo que pasa es que a mí me está fallando mucho la memoria, me emociona y me olvido, pastor. Pero ahí esa es mi lucha, no es tan fácil, pero ahí estoy dando la pastor. Sí, sí. Gracias por hacer el esfuerzo. Eso es lo más importante, esforzarse a aprenderlo y se van a sorprender de lo mucho que se va a grabar. Profesor, con el tema de la memorización, pues bueno, uno lo memoriza, pero no sé usted qué me recomienda o nos recomienda, por lo menos en mi caso, el primer mandamiento, lo repetí, listo. Y me memorizó el segundo y ya se me estaba olvidando el primero. Entonces, ¿usted nos recomienda de pronto repetirlos diariamente? ¿Sería bueno? ¿Todos juntos? Eso sería excelente. Sí, gracias por esa recomendación. Nuestras memorias a veces podemos guardar fácilmente a corto plazo, pero a largo plazo batallamos. Para ayudar con eso, tal vez lo siguiente, tal vez tener, ya después de memorizar un mandamiento, escribirlo en una tarjetita así, y cada noche, antes de dormir, no solamente el nuevo, sino repasar los pasados también. Sacar esa tarjetita, leer y luego tratar de decirlo de memoria. Y el siguiente también. Sería buena forma de repasar los y guardarlos más en esa memoria de largo plazo. Gracias por la sugerencia, Benjamín. Muchas gracias. Otro tip útil que Lisbeth mencionó al principio de la clase es cuando están estudiándolo, memorizándolo, piensen en el significado de las palabras. Eso sí ayuda también, cuando no es solamente sílabas, cuando viene con un significado, un impacto en tu mente y tu corazón. Eso ayuda para memorizar. Sí. Muy bien. ¿Algún otro tip que quieren compartir, amigos? Ok, entonces su tarea para el jueves
va a hacer memorizar el tercer mandamiento y enviarme un audio o video grabado de su recitación. Y voy a colocar lo demás de la tarea en el grupo chat o esta noche o mañana temprano. Entonces ahí podemos terminar. Vamos a orar para terminar. Señor Jesucristo, qué bendición es poder decir con fe, la fe que has puesto en nuestros corazones, tu nombre, el nombre Jesús, que significa Dios salva, porque eso eres tú, nuestro Salvador, nuestro Dios que se hizo uno de nosotros para vivir perfectamente en nuestro lugar, morir bajo el castigo de nuestros pecados y así salvarnos de todos ellos. Y te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu santo nombre por haber hecho eso en amor. Pedimos entonces en tu nombre que nos ayudes todos los días a hablar de tu amor con otros, a usar tu nombre para dar gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas, a invocar tu nombre en cualquier problema, sea grande o sea pequeño, porque tú eres un refugio, tú eres nuestra torre fuerte. Podemos acudir a ti y hallamos seguridad. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Amén. Profesor, ¿podríamos estar un ratico después de la clase, unos 10 minuticos nomás? Tengo unas preguntas, por favor. Está bien, sí, me quedo. Para los Muchas que gracias, no... pastor. Ha sido una linda clase, pastor. Me despido, pastor. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Qué bueno. Y buenas Igual, noches a cada uno de mis hermanos. Estamos viendo. Ha muchas sido de mucha gracias. bendición esta noche. Sí, igualmente, Lucy, muchas gracias por su participación. Que tenga buena noche, que descanse. Igual usted, pastor. Okay. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere despedirse o vamos a las preguntas que tiene Benjamín?